Cuando Giovanni Sánchez crea, porque en su biografía nos dice que salió de Cuba hacia Europa y después regresó a Cuba, pero cuando ella crea la generación Y y habla de generación, estamos cayendo en eso que los americanos llaman Generation Gap, generación gap, que ocurrió algo en los años 60, y eso los ideólogos de las cosas feas lo manejan muy bien, el problema generacional, que las generaciones tienen su propia característica y personalidad y actúan en forma diferente. Cuando ella crea generación Y, ella está planteando ya una bifurcación y una separación del pasado, posiblemente, del presente en Cuba, una parte, y de los cubanos fuera de la isla, especialmente los del exilio histórico. Por eso pone generación Y, porque qué interesante que una buena cantidad de cubanos de una época, todos empiezan con su nombre de Y, Yanisset, Yasef, Joanny, Yasmín, todos empiezan con Y, que generalmente en la cultura cubana cristiana y eso, los nombres que se le ponen a los hijos no necesariamente empiezan con la Y, eso más bien a esas culturas orientales, islámicas, árabes. Es una cosa increíble. Giovanni Sánchez, laureada, la mujer más importante según Time, de las 100 mujeres más importantes, las 100 personas. Ok, pero ¿cuál es el problema de Giovanni? Giovanni nunca, cuando escribía y escribe, le dedicó un párrafo a los intereses del exilio histórico cubano, en gran parte radicado en Miami. Ella nunca incursionó en sus crónicas sobre el exilio histórico de Miami. Ella más bien se circunscribió a su entorno, a lo que ella veía, haciendo críticas, planteando puntos de vista. Pero qué cosa interesante, cuando las cosas se van poniendo de la caña a 3 trozos, ya ella se está identificando con una línea y se va alejando totalmente de los intereses del exilio cubano histórico, radicado en Miami. Ella, por ejemplo, firmó la Carta de los 74, y en esa carta se le dirigió al presidente Barack Hussein Obama para que los americanos pudieran ir de turista a Cuba, diametralmente contrarios a la posición de los cubanos del exilio. Después tenemos el caso de Pablo Milanés y de los artistas que vienen por el ICWH. Ella, en un análisis profundo, muy profundo, dicen que es bueno el contacto de pueblo a pueblo, palabras muy bonitas, pero que se lo lleva el viento, porque la realidad nos dice que esa lucha pacífica no violenta que dicen que tiene tanto futuro, no, si la empezó Ricardo Bofill en los años 80 metido en la embajada de Francia, 30 y pico de años con esta posición de desobediencia civil, la lucha no violenta, contacto de pueblo a pueblo. ¿Y qué ha pasado? Pues el régimen sigue haciendo los horrores que lo inició haciéndolo y lo está terminando haciéndolo también. Así que eso no ha funcionado tampoco, son puras palabras bonitas. Entonces ahora Giovanni, de la generación Y, dice que tampoco está de acuerdo con los planteamientos del representante David Rivera, el gallito David Rivera. El gallito David Rivera es un producto del exilio histórico. Y aunque es un hombre joven, como ella, sigue fiel y firme a los postulados, a los principios del exilio histórico. Ella dice que no, pues. También Osvaldo Payá hizo su cuestión. Bueno, cada quien en su entorno. Yo entiendo que ellos defiendan sus intereses, pero algunas veces chocan con lo de nosotros. Y ese problema generacional lo está planteando Hugo Cancio, cuando dice que aquí, fíjate, Giovanni dice generación Y, Hugo Cancio, generación cambio cubano. Es decir, que hay una generación joven, nueva, que va a cambiar a Cuba, que la va a cambiar. Pero
esa generación no le interesa a la generación anterior. Y eso es censurable. Porque los pueblos que no respetan y no miran hacia atrás y observan y practican el legado de sus antecesores, ese pueblo está condenado a cosas feas. Recordamos cuando la revolución entró en Cuba. ¿Qué dijo de la República de Cuba? Que fue una maravilla en 50 y tantos años. Fue un fenómeno. Fue un milagro. La república mediatizada. Había que partir del enero del 59. Para atrás no había ni que mirar. Solamente para censurar y escupir hacia atrás. ¿Y qué es lo que habla esta nueva generación Y, generación de cambio cubano y otras generaciones que plantean el problema generacional como la pica de Flandes? Bueno, porque el exilio histórico ya está acabado, que son unos viejos cagalitrosos que en cualquier momento van abajo, que van a terminar tirados en el mar de Biscayne y todo ese tipo de cosas. Y claro, ellos recurren a su formación intelectual, académica, profesional. Pero le voy a recordar algo a esa generación Y o de cambio cubano. Ustedes fueron educados y fueron formados con recursos espurios. Cuando ustedes iban a la escuela, los recursos que daban para que ustedes estudiaran, comieran, se vistieran y tuvieran sus profesores, eran recursos, primero, robados a su legítimo dueño en Cuba. Segundo, la práctica del trabajo voluntario donde se explotaba el trabajo de los cubanos. La regimentación de una libreta de alimentación para designar a cada ser humano una porquería. Y finalmente asociarse con potencias extranjeras para llevar el comunismo de la Unión Soviética a los 4 puntos cardinales. Es decir, ustedes son intelectuales, ustedes son profesionales, ustedes son deportistas, ustedes son artistas, pero esa condición la han obtenido con un régimen que usó recursos espurios para que ustedes se formaran. Y en el caso de este exilio, que ustedes no los respetan porque no son humildes, se hizo con el esfuerzo de cada familia. No hubo que robarle a nadie, no hubo que quitarle a nadie, no hubo que asociarse con ningún poder terrible para lograr echar para adelante a sus hijos. Y si no se dan cuenta de lo que realmente es el exilio histórico, el exilio es una entidad indestructible. Si ustedes no quieren beber de esa fuente sabia, histórica, del exilio, allá ustedes. Ahora caen en lo más abominable que pueda haber, prestarse, ser cómplice de ese proyecto de Cuba, de que evolucionemos, que metamorfosemos en emigrantes, despojándonos de todo ese acervo que hemos logrado en 5 décadas con mucho dolor y sacrificio. De la misma forma que en el año 59 y 60, la década de 60, despojaron a los cubanos de lo que tenían, se lo robaron todo, ahora nos quieren robar el acervo nuestro, aquí en el exilio de 5 décadas. Por eso viene Pablo Milanés a decirnos que dejemos de ser exiliados para convertirnos en emigrantes, y entonces Raúl Castro nos recibirá como sobrinos pródigos. Tío Raúl de 4 estrellas nos recibirá. Aquí vienen los sobrinos pródigos, bienvenidos. Eso es monstruoso. Y si el pueblo de Cuba se presta a esta jugarreta, y si la generación Y se presta a esta jugarreta, y si generación cambio cubano se presta a esto, el futuro de Cuba será un futuro de un pueblo existencialista, desmemoriado, maquinador, calculador, cavilador y pendejo.